México es un paraíso por su riqueza natural, desde volcanes nevados hasta manglares, bosques tropicales y grandes playas rodeadas de hermosos pueblos. País con una mezcla única de culturas, paisajes, contando con ciudades coloniales, plazas monumentales, comida y ciudades modernas con grandes rascacielos de acero y cristal. Nación que evoca sueños diversos y vividos. En ningún otro lugar, su historia está completamente entrelazada con las rutinas de la vida cotidiana moderna. Ubicado en la parte meridional de América del Norte, integrado por 32 entidades, siendo la Ciudad de México la capital del país, conformada por grandes rascacielos de Paseo de la Reforma hasta frondosos senderos de Chapultepec, un centro histórico que palpita una célebre historia que contrasta con sus modernos distritos financieros, desde las tranquilas plazas y calles de Coyoacán hasta elegantes edificios que pintan la ciudad. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más curiosos, oscuros e incluso unos sin resolver de nuestro México, enfocándonos principalmente en su arquitectura, negligencia y corrupción, palabra tan familiar en cualquier ciudad del mundo que involucra a todos los servidores públicos, desde el presidente de la República, Congreso de la Unión y en general a todos los servidores públicos. ¿Y por qué no decirlo? Tal parecería que la corrupción forma parte de nuestra cultura, definiéndola como todo abuso de poder público con el objetivo de obtener gratificaciones de índole privado o beneficios políticos. Para al mencionar esta palabra, lo primero que nos llega a la mente es la política y el narcotráfico, dos cosas que por más alejadas que estén, siempre terminan ligadas a su propio beneficio. Por lo anterior, iniciaremos tocando uno de los temas donde se denota el influyentismo, corrupción de diversas autoridades e impunidad, como es el caso de la guardería ABC. Construida en el 2001 en Hermosillo, Sonora, durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón, cuyos dueños eran Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, es esposa del entonces presidente, y Girdardo Francisco Urquídez, secretario de Finanzas del PRI, ambos pertenecientes al primer círculo de gobernantes y servidores públicos a nivel estatal y federal. Hagamos un énfasis en que los dueños pertenecían a una esfera de poder muy grande, con la cual consiguieron permiso especial incumplimiento de la norma. La guardería contaba con una estructura tipo bodega habilitada, que compartía un muro con una bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado, utilizada para almacenar placas vehiculares, además de muebles de oficina y grandes cantidades de documentos. Básicamente, aparte de guardería, fungía como bodega ilícita. Dicha bodega estaba construida con un techo de recubrimiento poliuretano, área de usos múltiples con un tordo de plástico y un muro de uso común con dos rieles metálicos horizontales incrustados, que presentaban orificios y algunas secciones no unidas a la pared. Fueron causales del incendio del 5 de junio del 2009 a las 14:45 horas. La guardería tenía una capacidad autorizada para albergar 196 menores, pero no contaba con la existencia de detectores de humo, señalizaciones de las rutas de evacuación, cantidad mínima de extintores y salidas de emergencia. Estas irregularidades y negligencias culminaron con el deceso de 49 menores y 104 lesionados. Lamentablemente, este caso es uno de los tantos que denotan el nepotismo y corrupción de los gobiernos en funciones. Otro claro ejemplo de esta gran negligencia que simboliza México se le suma el famoso Colegio Rebsamen, que imparte educación a nivel preescolar, primaria y secundaria, situado en la delegación Tlalpan. Este fue construido en 1983, donde obtuvo el permiso para construir departamentos y oficinas. La escuela siguió operando después de 1997, cuando las normas cambiaron debido a que la convivencia del uso del suelo habitacional y comercial le había sido autorizada antes de las nuevas reformas. La directora y expropietaria Mónica García Villegas, en 2009 construyó un cuarto en el colegio sin modificar ni reforzar el diseño estructural, añadiendo un sobrepeso de 225 toneladas a la estructura bajo la firma del DRO Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Dicha ampliación implicó la utilización de materiales pesados como porcelanato y mármol, sumado a la instalación de una doble losa en los pisos superiores. El peso de la estructura no fue soportado por las columnas y castillos, cuya composición no era acorde ya que eran delgados, además de tener una cimentación desproporcionada al proyecto. Así como el pasado 19 de septiembre del 2017, un sismo de magnitud 7.4 azotó el país, dando como consecuencia el derrumbe de este plantel, dejando sin vida a 19 menores y 7 adultos muertos. El lucro con la tragedia es lo que une a estos dos casos, pues en el caso de la guardería ABC, la implicación de la familia presidencial no impidió a las autoridades federales lucrar con lo sucedido. El 27 de julio del 2010, el entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez Jacome, autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, de los cuales solo 9 millones se entregaron a unas cuantas familias.
Esto solo sirvió para la especulación financiera, pues al cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334.776.449.39 pesos por los rendimientos generados entre agosto del 2010 y diciembre del 2018. Mientras que en el colegio Rebsamen el caso Frida Sofía de una niña inexistente entre los escombros, producto de la televisión, pero que en ese momento significaba una víctima más sumergida entre los escombros, causó revuelo porque se informó que probablemente una niña con vida estaba debajo del edificio. Millones de personas se quedaron expectantes durante horas frente a la televisión para ver en vivo el rescate de la menor. Del momento en que el oficial de la Secretaría de Marina, José Luis Vergara, habló sobre la ubicación de la menor y la estrategia que llevarían a cabo para rescatarla, la audiencia de las televisoras aumentó. Sin embargo, el montaje fue ejecutado por Televisa, en voz de sus conductores principales Denis Merker, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, además de la reportera Daniel de Iturbide, quien estuvo varias horas en el lugar de los hechos. Trascendió que Televisa y sus periodistas inventaron dicha historia, pero todo fue con la finalidad de obtener mayor rating sin importar la tragedia. Dicha transmisión llegó a tener 4 millones de televidentes solo en el Valle de México. Al día siguiente, el subsecretario Ángel Enrique Sarmiento Beltrán declaró el caso de la menor que no era real. Frida Sofía nunca existió. Los sucesos trágicos en muchas ocasiones desencadenan grandes cambios en la vida de la ciudadanía y su relación con el gobierno. Cuando generan olas de preocupación y acción política, impactan en la subjetividad de los sujetos transformando su cultura política. La negligencia y el influyentismo es el pan de cada día en nuestro país, lugar en donde nos tocó nacer, pero no solo se vincula con casos mediáticos, sino que tiene un trasfondo más afanoso con la corrupción. Cada época de elecciones, los partidos políticos hablan sobre cómo combatirla, pero lo que nos queda claro es que el gobierno no la puede ni la podrá combatir, porque la corrupción es el gobierno mismo, y tal parecería que forma también parte de nuestra cultura. Hay infinidad de casos que escandalizaron al país y otro de ellos fue la Estela de Luz, conocida como el Monumento a la Corrupción, iniciada en el año del 2010 al 2011, con un retraso de 16 meses, siendo inaugurada el 7 de enero del 2012, ubicada en Bosques de Chapultepec, sección 1 de la Ciudad de México, con un costo del 192% más de lo programado, pues pasó de 393 millones de pesos a 1.146 millones de pesos. El monumento consiste en una torre de cuarzo de 104 metros de altura. Sus lados miden 9.15 por 4.8 metros y está sostenida por una estructura de acero de origen finlandés. Cuenta con 1.704 placas de cuarzo cortadas en Italia y cada una iluminada por 36 focos LED. Pesa 1.700 toneladas y está cimentada a una profundidad de 50 metros. Contando con un diseño translúcido y opaco al mismo tiempo, capaz de reflejar la luz. El proyecto utiliza dos modelos luminarios especialmente diseñados por 1136 de 36 LEDs y 568 de 30 LEDs, que se controlan de manera independiente. Pero como todo en México, había algo raro de este monumento, y no solo fue el hecho de que la Secretaría de Función Pública no cumplió con apegarse a las normas que tenía para realizar funciones como inspección y vigilancia de la construcción de dicho monumento, sino la cantidad de dinero que se gastó. Pues desde el inicio, el proyecto presentó un alto costo. Solo el magno evento para presentar la convocatoria para construir un arco conmemorativo del Bicentenario, organizado por Tourist, costó 15 millones de pesos, y para la ceremonia de colocación de la primera piedra, a cargo de la misma dependencia, se desembolsó 1.800.000 más. La empresa encargada de construir la Estela de Luz fue una filial de Petróleos Mexicanos llamado Servicios SADCB, cuyo director en el momento de la encomienda era Agustín Castro Benítez. Se acusó que dicha empresa gastaba 747,000 pesos mensuales en la compra de recursos que no estaban relacionados con la edificación de la estela, como vehículos e incluso mobiliario y adaptación de su oficina, contratando a una empresa llamada Muebles de Marca. Además de duplicar el precio del acero utilizado para las columnas con argumento de que se requería metal con mayor densidad y dimensión, pero inexplicablemente el peso del monumento no incrementó. El famoso sexenio sanguinario encabezado por el expresidente Felipe Calderón tiene un trasfondo más amplio que la Estela de Luz. Es un sexenio con grandes desfalcos de dinero y dudas jamás resueltas, como es el caso de la guerra contra los cárteles, teniendo un aproximado de más de 30,000 personas muertas, y es justo aquí donde tocamos al narcotráfico, un tema que se viene atrasando año tras año. Pero esta corrupción ligada al narcotráfico no solo se liga a ese tipo de mafia, sino que para llegar a ese nivel de poder necesitan ayuda de alguien interno al sistema de gobierno, siendo su puente para cualquier negocio ilícito en el mundo, dando empleo no solo a la clase baja, sino también a la clase alta para llegar al poder.
beneficiándose en todos los aspectos, es aquí donde nos nacen diversas preguntas sobre dinero, lujos, coches, alhajas y casas. Tal es el conocido caso de la Casa Blanca de México, marcando el sexenio de Enrique Peña Nieto, involucrando a su exesposa Angélica Rivera Hurtado. Construida a su gusto por Grupo IGA, encabezada por el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, con un valor de $7 millones. Cuenta con un estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos, un elevador conectando todos los niveles. En el primer piso están las recámaras, en un ala están 6 para los hijos de la familia, mientras que en la otra está la habitación principal con vestidor, baños separados y área de spa. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio la azotea tenía jacuzzi bar, pero la casa ha sido modificada en esta área. El color blanco cubre toda la casa, la cual tiene un sistema de luces para crear ambientes. Puede tornarse rosa, naranja o violeta. Desde la calle pueden observarse 2 palmeras que crecen en el jardín. Se llegaron a presentar 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que presenta un 55.93% de efectividad de cumplimiento. 1 por daño en propiedad ajena, 20 por enriquecimiento ilícito, 4 por convenios relacionados con la estafa maestra, 5 por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, 1 de presidencia, 1 Casa Blanca y 1 denuncia a Ayotzinapa. El caso quedó en impunidad, ya que el tiempo para la acción penal ya prescribió. Estos delitos se sancionan cuando apenas van de 4 a 7 años. El juicio por la pérdida del expediente que pudo servir para sustentar acusaciones concluyó en mayo de este año. El tercer tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, determinó que José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Jesús Antonio Juárez, exdirector general de Denuncias e Investigaciones, y Daniel Pérez Rueda, exdirector general adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, fueron responsables del delito de ejercicio ilícito del servicio público. Sin embargo, la pena para los 3 consistió en realizar acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado debidamente la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados, tachados o borrados. México no es un país perfecto, está tan distorsionado como una familia en Monterrey lleno de secretos. El combate con la corrupción debe ser como el combate al narcotráfico, permanente, sistemático, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Una nueva orientación en la educación infantil y juvenil es crucial en este proceso. Es importante el reforzamiento de la cultura, denuncia y defensa de los derechos humanos. Esto último debe ser entendido de manera amplia. El que alguien desfalque a la nación me afecta a mí en tanto soy ciudadano, y si el Estado no protege al ciudadano de esta agresión, entonces sus derechos humanos están siendo violados. Se deben implementar, y esto es relativamente fácil de lograr, mecanismos serios de vigilancia y supervisión del erario y de los bienes de la nación. Quienes ocupen puestos de poder deben entender que no es este el momento histórico del desperdicio y del despilfarro. Deben comprometerse públicamente a velar por la sociedad, por sus instituciones, velar por México, que para ellos fueron electos por el pueblo. Hay que difundir los ideales de la meritocracia, en contraposición a los propios de aristócratas por sangre, herencia o pactos de carácter antidemocrático. Y por último, hay 2 cosas que sería peligroso pasar por alto. La primera es que, si la lucha contra la corrupción no se realiza en concordancia con una política gubernamental apoyada masivamente por la población, en la medida en que será una de todos modos inevitablemente combatirla de una u otra forma. En lo que se puede caer es en la formación de gobiernos cada vez más represores, y esta una senda en la que por ningún motivo deberíamos aventurarnos. La segunda es que se debe realizar un gran esfuerzo para dejarle en claro a los mexicanos que si por las razones que sean no se logra erradicar la corrupción de nuestras vidas, tanto pública como privada, ella se irá constituyendo en una de las maneras más efectivas causas de debilitamiento del país y termina por desmoronarnos internamente y ponernos de rodillas frente al resto del mundo.